me prometió una vez que me iba a traer pesca. Me lo quedo debiendo. Eso no lo voy a olvidar. Nunca. Que lo amo y que de verdad en esos momentos lo extraño demasiado. Que la vida fuera más sencilla si él estuviera acá con nosotros. ¿Qué la motivó a contar todo esto que ha dicho acá en esta entrevista? En este mundo hay ángeles andantes. Para mí el señor Adolfo era uno de esos ángeles. Y yo decía, no, esto no puede quedar así. Si en algún momento a mí me buscan para que yo declare, yo le colaboro a la justicia. Un ángel no se mata de esa manera. El asesinato de Adolfo González sacudió a la sociedad de Riohacha durante varios días. Esta es la foto familiar. Estoy yo, está él, los 4 ángeles, como le llamaba. Es la foto del núcleo familiar. 2 cuerpos de policía, Riohacha y Bogotá, estuvieron a cargo de la difícil investigación. En esta parte se encontraba la cama. ¿Acá? Aquí se encontraba la cama del occiso. El cuerpo se encontraba tendido sobre la cama. Presentaba el rostro o la cabeza con una bolsa color negro. Tenía una herida abierta producida por un elemento cortopunzante en el cuello y presentaba otra herida abierta producida con elemento cortopunzante en el brazo. Pese a eso, el homicidio despiadado estuvo impune durante varios años. Ustedes no sirven para nada, que no han hecho nada, que la muerte de mi esposo va a quedar impune. ¿Crimen perfecto? La familia de Adolfo nunca claudicó en su deseo de encontrar al asesino. Trataba de decir algo, pero como fue aquí en la garganta y la cortada fue muy grande, se oía, pero salía cosas así, pero era por aquí. El caso se cerró, pero alguien encontró una prueba inesperada que condujo al homicidio. Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. La de Davis Mildred Castro y Adolfo González fue una historia de amor. Se conocieron en La Guajira a mediados de los años 90 y construyeron un hogar ejemplar a punta de cariño, trabajo y esfuerzo. Ella tenía 20 años, él 32, criaron 4 hijos y muchos sueños. Montaron una pequeña fábrica en su casa. Él era un respetado sindicalista de la zona. Parecían tener la llave de la felicidad. Pero un día, esa llave dejó de abrir la puerta del bienestar para abrir la de la incertidumbre, la de la agonía. Esta noche, Diego Guauque nos presenta una historia de amor, misterio y muerte, que gira en torno a una llave, la llave del crimen. Fue aquí, en el mar Caribe de Riohacha, donde Davis Mildred Castro lo vio por primera vez. Eso pasó hace 20 años. Conocí a Adolfo a principios de 1996.
cuando solamente contaba con 20 años de edad. Adolfo era 12 años mayor que yo. Adolfo tenía 32. Yo tenía una niña de 2 años y medio y un niño de 10 meses. No le cuesta trabajo admitir que la seriedad y madurez de Adolfo González la flecharon de inmediato. Pasaba todos los días por el frente de mi casa y decía, vecino, buenos días, necesita compañía. Adiós, vecino. Y me decía, buenas tardes, vecina. Caminaba con él al lado, vecino, ¿cómo está usted? Siempre tan serio, usted nunca se ríe. Para intentar cambiar ese rostro adusto, Mildred apeló a su chispa. Buscaba tropezarse con él en la calle, le conversaba, le decía chistes. Él era muy serio, poco hablaba y yo soy de las que hablo todo el tiempo. Me río, soy jocosa, le saco doble sentido a las cosas. Y hasta le cantaba. Le ponía serenatas. De vallenato, por supuesto. Cuánto diera por tenerlo, mi vida entera la daba, por descubrir el misterio que en esos ojos tan bonitos guarda. Y fue así como poco a poco la jocosa comenzó a meterse en la vida del bravucón. Pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño. Adolfo le contó que era sindicalista en el Cerrejón, que era cartagenero y que estaba soltero. Los encuentros fugaces se volvieron frecuentes hasta convertirse en una historia de amor perdurable. Nos juntamos, pues que nunca estuve casada por la iglesia con él, pero viví con él 12 años. ¿En unión libre? En unión libre. Fueron 12 años normales. Éramos una pareja normal. De esa unión nacieron 2 hijos. Ángela, que en la actualidad recién cumplió 18 años. Y Ángel David, que en la actualidad tiene 15 años. Que se sumaron a los 2 que ya tenía Mildred. Como papá era excelente. Estaba muy pendiente de los niños. A ellos no les faltaba nada. A ninguno de los 4. No había diferencia en realidad entre ellos. Deilis Victoria Castro es hija del primer matrimonio de Mildred. Cuando era niña me dio una enfermedad en un hueso que casi me cortan el brazo. Y mi papá siempre estuvo ahí pendiente de que si tenía que pedir las medicinas a otra ciudad, estuvo pendiente que si nos faltaba algo, que si nos enfermábamos o cualquier cosa. Jesús Manuel Castro también es hijo de la primera unión de Mildred. Tuvo mucho tiempo conmigo, compartimos bastante en la parte académica. Me enseñó a leer, también recuerdo cuando era muy pequeño la tabla de multiplicar. Siempre me tuvo mucha paciencia. Y eso que él realmente no era tu papá, ¿no? Exactamente. Yo desde que crecí, yo nunca tuve una figura paternal distinta a él. Ángela Patricia González Castro fue la primera hija que nació de esta unión. Le gustaba ver los muñequitos con nosotros. Mi papá, él hacía parte del sindicato del Cerrejón. Y si tenía reuniones, no había un día que yo no me fuese con él. Después de 12 años de unión, no había dudas de que Adolfo, Mildred y sus 4 hijos habían fundado un hogar estable. Y no fue lo único que lograron construir con dedicación durante ese periodo. Además del trabajo en la mina del Cerrejón, la familia González Castro se sostenía de las ventas de esta empresa de confecciones de uniformes escolares. En 10 años, Diseño y Confecciones se convirtió en una compañía firme y muy conocida en la capital de La Guajira, porque de estas máquinas nacían muchos de los uniformes de los estudiantes de Riohacha. Su punto máximo de popularidad llegó el 22 de marzo de 2008, en plena Semana Santa.
Ese día, miles de riohacheros hablaron incesantemente de la empresa, pero no por sus uniformes. Aquí fue hallado sin vida Adolfo González. Fue asesinado de una forma cruel y despiadada. El Cercabarcas es policía de la SIJIN Riohacha. Nos avisaron de que en este inmueble se encontraba una persona sin signos vitales. Por ese motivo, el Laboratorio de Criminalística de la Seccional de la SIJIN Guajira nos dirigimos hasta este sitio a realizar la diligencia de inspección técnica cadáver. Avanzó al segundo piso, donde nos señalaban que se encontraba el cuerpo de la víctima. Hace 8 años, cuando ocurrió el asesinato, en esta parte de la casa estaba la habitación principal. Como podemos observar, ya en esta parte de la vivienda, en la segunda planta, no se encuentran las habitaciones que en esa época estaban. En esta parte se encontraba la cama, acá. Aquí se encontraba la cama del occiso, era una cama matrimonial. El cuerpo se encontraba tendido sobre la cama. Presentaba el rostro o la cabeza con una bolsa color negro. Tenía una herida abierta producida por un elemento cortopunzante en el cuello y presentaba otra herida abierta producida con elemento cortopunzante en el brazo. Cuando Adolfo fue asesinado, se encontraba solo en la casa. Mildred y sus 4 hijos estaban descansando en una finca cercana a Riohacha. Era Semana Santa, pero Adolfo no pudo acompañarlos porque tenía que trabajar en el Cerrejón. De la tragedia ocurrida en esta casa no tenían conocimiento Mildred ni los niños, pero sospechaban que algo había pasado. Él tenía que levantarse alrededor de las 2:30 de la mañana porque él lo recogía a la ruta como a las 3:30. Porque él ese día le tocaba trabajar. Y le dije, mamá, ¿tú no sabes que el calvo no me ha llamado? Me decía, mija, de pronto se le olvidó. Le dije, es que le he marcado muchas veces. Era nuestra costumbre, ¿no? Él se reportaba, mija mía, él no me decía mi nombre. Mija mía, ya me voy, estoy en tal parte, voy entrando. O sea, teníamos esa constante comunicación. Su angustia aumentó luego de una llamada de una vecina. Lo que pasa es que el portón de la casa estaba abierto. Yo lo primero que pensé fue, se metieron a robar. Y se dirigió a su casa. Aún ignoraba lo ocurrido. Estaba mucha gente afuera, había mucha gente. Los vecinos. Yo salí corriendo hacia la casa. Ya tenía una cinta amarilla. Estaban las autoridades ahí y yo intenté entrar. Y él, el que estaba allí, me detuvo la reja. Me dijo, no puede entrar. Le dije, ¿por qué no puedo entrar? Esta es mi casa. Y yo forcejeé con él nuevamente y empujé la reja. Me dijo, ¿no entiende que no puede entrar? Le repetí, esta es mi casa. Me dijo, sí, pero él está muerto. Así despiadadamente me lo dijo. En la finca permanecían los hijos. O sea, yo decía, no, eso es una broma de muy mal gusto. Ni siquiera yo estaba como que no puede ser. Fue como algo tan duro que yo me derribé por completo, que no quise saber más nada. Al día siguiente, el 23 de marzo de 2008, fue el funeral. Mi mamá estaba allá en la funeraria y yo llegué a la funeraria y todo el mundo estaba reunido ahí y yo lo veía ahí enfrente y yo decía, mi papá está durmiendo. O sea, yo todavía no lo creía, ¿sí? Y yo decía, no, mi papá está durmiendo. Y yo me decía a mí misma. Su mamá también soportaba el drama repentino.
O sea, ella lloraba mucho, se tiraba al suelo en un desespero, como en una agonía de decir qué pasó, por qué. Fue algo muy feo. Como queriendo encontrar una respuesta a algo. La respuesta a dos preguntas que todos se formulaban. ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué? Las autoridades no lo tenían claro, pero sí empezaban a hacer algunos descartes. Si se trataba de un simple hurto, ¿por qué causarle tantas heridas a la persona? Y aparte de eso, la bolsa que tenía en la cabeza. Otra cosa, Cabarcas recuerda que en la casa había una cantidad considerable de dinero, pero esta no fue encontrada por los asesinos. Cuando culminamos la diligencia, bajamos a la entrada del inmueble y hacemos de que la señora, la esposa del occiso, ingrese para entregarle pues la habitación o la vivienda. Ella en ese momento se dirige hacia el closet, ¿Estaba allá? que quedaba ubicado al fondo. Sí. Estaba diferente, tenía puertas. Y ella saca de una de las gavetas del closet una cantidad de dinero. Se notaba que era una cantidad bastante gruesa, así hablamos de unos millones de pesos. Era evidente que a Adolfo no lo habían matado por robarlo. ¿Tenía enemigos? ¿Conocía información delicada en su trabajo? ¿Se trataba de un crimen pasional? ¿De pronto una venganza? ¿Qué? Mientras la policía hacía sus hipótesis e iniciaba a investigar, la familia González Castro continuaba sumida en el dolor. Cuando no lo volví a escuchar más, cuando de pronto yo hacía algo que yo sabía que me iba a regañar, por ejemplo, no organizar la cama al levantarme, siempre me decía, eres una niña, procura ser más organizada y todas esas cosas. Por su parte, Mildred intentaba no ahogarse en los recuerdos. Esta es una foto que él se tomó para los del carnet de la empresa. Él era muy serio, así como se ve aquí, siempre era así. Él era un buen padre, iba al colegio, recogía a los niños. Si yo me sentía mal, se levantaba temprano y le hacía el desayuno a los chicuelos. Él decía, hoy me toca cocinarle a mis ángeles. Aquí está con Ángel David, mi hijo menor, con el bebé. Y aquí está con Jesús Manuel, en su primera comunión. Él en todos los eventos de la familia estaba, con los niños, conmigo, cuando me gradué de bachiller. Esta es la foto familiar. Estoy yo, está él, los 4 ángeles, como le llamaba. Esta foto fue hace 10 años. Es la foto del núcleo familiar. La felicidad nunca es completa, pero teníamos tranquilidad, vivíamos en armonía. Esa palabra desapareció de este hogar desde ese día. Aún más, porque todavía las autoridades seguían sin poder responderle a Mildred quién o quiénes habían asesinado a Adolfo, aunque tenían otros acercamientos. Llegamos aquí a la escena del delito y la policía de vigilancia nos entrega la escena. Al ingresar al inmueble, notamos de que las cerraduras... ¿Esta cerradura? La cerradura Sí. no se encontraba con violencia. Eso quiere decir que posiblemente lo hizo alguien que tenía la llave. ¿Es descabellado eso? La intuición que teníamos en ese momento era de que la persona había ingresado con llaves de la casa o de pronto con llaves maestras. Era la intuición que teníamos ¿Una en esos ganzúa? momentos. No, no podía ser ganzúa porque, como vuelvo y le repito, las cerraduras no tenían violencia. ¿Será que el asesino estaba cerca de Adolfo? ¿Acaso Adolfo dormía con el enemigo? ¿Alguien de esta casa estaba detrás del homicidio pavoroso? Todas esas preguntas se las hacían los investigadores. Y de un momento a otro, la víctima principal comenzó a ser mirada con otros ojos. Davis, ¿por qué los asesinos ingresaron a su casa
sin violentar las cerraduras, sin dañarlas. Los que ingresaron a la casa ingresaron con llave. Y yo tengo testigos de que las llaves se habían perdido de la casa. Se me extraviaron las llaves mías, las de la casa. Solamente eran 2 juegos de llave. Adolfo cargaba una permanentemente y las otras permanecían en la casa todo el tiempo, colgados en el estante de la sala, que esos estantes en ese momento estaban en la sala, en donde ingresaba mucha gente a tomarle medida a los niños, a tomarle medida para los uniformes, así que constantemente a ese lugar ingresaba gente. Mi casa no era un lugar privado, era un lugar público. Las llaves siempre se perdían de la casa. O sea, podrían durar desde la mañana hasta la noche desaparecidas. Y era porque éramos muy desordenados con eso. Mi papá siempre nos regañaba por eso. Algún día nos decía, algún día va a pasar algo y ahí sí se van a lamentar. La confusión volvió a imperar en la investigación. Sí, quizás algún familiar podría estar ocultando la verdad. Pero también era probable que el asesino fuera alguien que entrara con frecuencia al almacén y notara las grandes ventas, es decir, un cliente. La cuestión es que aquí ingresaban a diario más de 50 personas. Y como si fuera poco, al laberinto de esta investigación ingresó otro personaje. Creemos, y yo también creo que fueron por cuestiones de que mi papá hacía parte del sindicato del Cerrejón, ¿sí? De Sintracarbón, hacía parte de Sintracarbón. De acuerdo con su familia, Adolfo era un sindicalista del Cerrejón muy entregado y al parecer estaba pisando algunos callos que no todos celebraban. Debido a que el caso poco avanzaba y a la aparición de un tercer sospechoso, la investigación llegó al interior del país. El primer móvil que se planteó dentro de las hipótesis fue el tema por la actividad sindical que adelantaba la víctima. Giovanni Mojica, investigador de la Dijín, viajó a Riohacha y empezó por aquí. La víctima hacía parte de la comisión de reclamos de Sintracarbón, allá en las minas del Cerrejón. No era la primera vez que Mojica investigaba homicidios de sindicalistas. Durante esa época destrabó algunos casos de personas con cargos parecidos al de Adolfo, que fueron asesinados por paramilitares. Sin embargo, Mojica descartó esa hipótesis luego de entrevistar a algunos de sus compañeros en el sindicato. Uno de ellos fue Igor Díaz. Dentro de sus investigaciones como sindicalista, ¿Adolfo alcanzó a ser amenazado? ¿No tenía Adolfo una asignación especial que pudiera permitir estar removiendo algunos temas públicos frente a alguien o contra alguien que nos permitiera establecer que eso que le pasó proviniera de esa investigación? Pasaron 2 meses desde aquel día desgraciado y aún la policía no sabía quién lo había hecho. Conocía del sufrimiento de sus hijos. Cada vez que mi papá tenía la oportunidad, nos llevaba a comer pizza y pues de ahí veníamos siempre a caminar el muelle, siempre tomados de la mano hasta el fondo, regresábamos caminando, compartíamos momentos en familia inolvidables. Mildred también sufría. Lo peor es que sentía que el crimen de su esposo se iba a sumar a la larga lista de los impunes en Colombia. Pero a pesar de su dolor, redobló fuerzas. La esposa de la víctima siempre se mostró muy interesada por saber de pronto qué avances se habían logrado obtener. Era una persona que reclamaba justicia desde un comienzo. Inclusive se desplazó desde la ciudad de Riohacha a la fiscalía con sede en Bogotá. La policía volvía a barajar las cartas, pero no encontraba el camino. Ya habían pasado 4 meses, pero el objetivo seguía lejos.
no estaba ubicada el arma homicida, no era claro el móvil del asesinato y mucho menos el autor. A Mildred y sus hijos no les cabía en la cabeza que a 2 cuerpos de policía, el de Riohacha y el de Bogotá, les hubiera quedado grande encontrar la verdad. Ustedes no sirven para nada, que no han hecho nada, que la muerte de mi esposo va a quedar impune. No estaba lejos de la realidad. En Colombia los crímenes perfectos sí existen. El de Adolfo González es uno de ellos. Así estuvo catalogado durante 2 largos años. Pero en 2010 algo inesperado ocurrió. Alguien descubrió un error del asesino y el caso se reabrió. ¿Qué pasó? Las autoridades no tenían muchas pistas. El hecho de que Alfonso fuera sindicalista y la implicación que esto podría tener en esa zona donde los asesinaban grupos paramilitares en esa época era lo que más acercaba a un motivo detrás del extraño asesinato, pero aún no habían sospechosos específicos. Ya regresamos con la llave del crimen. Adolfo González está muerto. Las autoridades desconocen quién lo mató y mucho menos por qué. Están perplejos porque las llaves de la historia no abren las puertas que podrían explicar lo ocurrido. Pero ahora ustedes conocerán testimonios clave que cambian por completo la investigación y que ubican a una persona de la que nadie sospechaba en el banquillo. Así continúa esta historia de Diego Guauque, la llave del crimen. El asesinato de Adolfo González permaneció impune durante 2 años. Pero en 2010 apareció un informante misterioso que empezó a despejar el panorama nublado. En un salón de Riohacha se encontraban unos paramilitares desmovilizados recibiendo unas charlas de resocialización. Entre ellos estaba una mujer llamada Melissa. Melissa de repente escucha a 2 de ellos hablar acerca de cómo años atrás habían matado a sangre fría a un reconocido sindicalista. Melissa les siguió prestando atención y al día siguiente se fue a las autoridades motivada por una recompensa para preguntarles si aún estaban interesadas en resolver este misterioso caso. Las autoridades le dijeron que sí y ella comenzó a darles detalles del caso. Como de pronto que la víctima se encontraba sobre su cama, que estaba en ropa interior, que se encontraba solo en su casa, que no ha tenido que violentar puertas ni ventanas, sino que había sido un ingreso con llaves a esa residencia. Y lo más importante, los nombres de los personajes. Inicialmente empezamos con unos alias. Estaba el alias de Mico y el alias de Cabezas. Investigaron los nombres reales. Cabezas se llama Rafael Díaz Fernández y Mico Bernardo Poveda. Según Mojica, a Rafael Díaz le decían Cabezas porque esa era la parte del cuerpo que cercenaba cuando era miembro de las autodefensas. Y a Bernardo Poveda lo llamaban Disquemico porque era muy inquieto al momento de matar. Y empezamos ya las labores de ubicación para lograr materializar estas órdenes de captura. Eso ocurrió en Riohacha. Al comienzo negaron los hechos, pero finalmente Mico y Cabezas confesaron porque querían una rebaja de condena. Aseguraron que fueron contratados por un hombre para que esa noche ingresaran a la casa a robar, pero que el plan falló. Él es Rafael Díaz, o Cabezas. Nosotros al apartamento entramos los 3, porque es que nosotros no llevábamos armas para matarlo. Yo no llevaba ni una gilet, no, yo no llevaba nada, Poveda tampoco llevaba nada.
Este es el frío y aterrador relato de lo que ocurrió aquel Viernes Santo del 22 de marzo de 2008. Según Cabezas, Víctor Manjarrés, otro exparamilitar, fue quien los contrató. Él tenía las llaves de la casa y también ingresó. Les dijo que robarían un sobre con 15 millones de pesos, producto de las ventas de uniformes de los últimos días. 15 millones de pesos que yo nunca los vi, porque Povea fue el que lo estaba buscando cuando yo estoy así al lado de la cama que estaban buscando. Povea era el que se puso a buscar la plata en el apartamento. Lo que sí vieron fue a un hombre que dormía en pantaloncillos. Así se los había advertido Víctor. Cuando llegamos allá adentro, entonces que Víctor se queda, que agarra al tipo y le dice, quédese quieto que esto es un atraco. Le decía Víctor al señor que estaba acostado. Entonces le dice a Povea, ponte a buscar la plata que está arriba del escaparate. Yo estoy al lado de la cama. Cuando Povea comienza a buscarlo, un sobre manila, que ahí está un sobre manila que está una plata. Eso era mentira, eso era para entretenernos a nosotros, para poder matar al tipo. De acuerdo con Cabezas, enseguida Víctor saca un largo cuchillo y le corta el cuello. Y él se desangró. El señor se desangró porque fue una puñal mortal aquí en toda la garganta. Él trataba de decir algo, pero como fue aquí en la garganta y la cortada fue muy grande, se oía, pero salía cosas así, pero era por aquí. Povea se regresa, pero Povea cuando entra al cuarto, que ya ve todo eso, nosotros arrancamos y nos salimos los dos corriendo. Una vez salieron de la casa, le reclamaron a Víctor. No, porque tú nos echaste mentira, ahí no había plata, nosotros no íbamos a matar a ese hombre. ¿Quién era exactamente Víctor Manjarrés? ¿Por qué asesinó a Adolfo González? ¿Qué problemas serios tenía con él? Esas eran las preguntas obvias que Mojica les formuló a los detenidos. Las respuestas resultaron tan aterradoras como el mismo relato del asesinato. Ahora sí, por fin, comenzó a desenmarañarse el crimen. Cabezas dijo que Mico era amigo de Víctor. Que había un amigo de él, Víctor, que estaba enamorado de una muchacha que se llamaba Mildred. Mildred. De ahí en adelante, ese nombre comenzó a pronunciarse con frecuencia. Lo que me dijo el Mico y lo que me comentó el Mico es porque ellos tenían una relación y se iban a meter a vivir, iban a quedar juntos. Si lo mataba a Adolfo, se iban a vivir, Víctor y Mildred. Cabezas también aseguró que había una razón económica. En lo que dice el Mico y lo que comenta Víctor también, que ella iba a cobrar un seguro de 500 millones de pesos. Y que ingresaron fácil a la casa porque Víctor tenía las llaves y porque la alarma de aquí, con extrañeza, no sonó. Entramos con llave porque Víctor tenía las llaves del apartamento. Me comenta el Mico que se las dio Mildred. Mojica examinó con lupa esa información. Claro, lo impresionó, pero su experiencia con excombatientes también le ha dicho que ellos, con tal de buscar un beneficio en la condena, son capaces de decir cualquier mentira y de hacerlo de manera muy convincente. Empezó a verificar datos. Efectivamente logramos establecer que habían unos seguros donde él era uno de sus beneficiarios, pues sus hijos, pues en cabeza de su esposa. Y más o menos el monto de esos dos seguros, ¿a cuánto podría ascender? Estamos hablando de más de 150 millones de pesos entre ambos. Aunque no eran 500 millones de pesos, sí era cierto lo del seguro. Averiguar si Mildred tenía un amante no resultó tan sencillo. Obviamente ningún miembro de la familia iba a admitir algo así. ¿Este quién es? Este señor. No sé, nunca lo he visto. Dice que es Víctor Manjarrés. No, nunca... Es la primera vez de todas las veces que lo he escuchado mencionar, la primera vez que le veo la cara. Los empleados de la empresa de confecciones tampoco corroboraron la información del supuesto amante. ¿Estaba mintiendo o exagerando Cabezas? De todas maneras, Mojica siguió indagando y encontró a algunos ex empleados de aquí. ¿Durante cuánto tiempo trabajó con ellos?
Como entre 2 años y medio, 3 años, algo así. Casi 3 años. La conocerán como Indira Monsalve. Dice que más que empleada, fue amiga de Mildred. Ella siempre me contaba que quería salir, que se quería divertir. Y cuando ella se iba de fiesta, ¿lo hacía a escondidas de Adolfo? O sea, siempre lo hacía cuando él estaba laborando. Indira aseguró que Adolfo comenzó a sospechar de las salidas de Mildred y eso la molestó a ella. Ella me dice que ella estaba aburrida de la situación, que no sabía qué hacer, que se quería deshacer de él. Las palabras textuales que ella utilizó en ese momento fueron que si yo conocía a alguien que le hiciera la vuelta. Y de inmediato le dije que pensara en ella y en los niños, que eso no iba a ser fácil para ella y que si ella no quería estar con él, pues que lo dejara. ¿Qué la motivó a contar todo esto que ha dicho acá en esta entrevista en un juicio frente a un juez de la República? En este mundo hay personas, o digamos, ángeles andantes. Para mí el señor Adolfo era uno de esos ángeles. Y yo decía, no, esto no puede quedar así. Si en algún momento a mí me buscan para que yo declare, yo le colaboro a la justicia. Un ángel no se mata de esa manera. Ya eran 3 personas las que mencionaban a Mildred como el cerebro del homicidio. Y faltaba otra prueba más, hallada en los registros de celular de uno de los asesinos materiales. Esa noche, después de matar a sangre fría a Adolfo González, los asesinos vinieron hasta este sitio. Se reunieron acá. Este es un establecimiento muy conocido en Riohacha, porque aquí se hacían conciertos y muchas rumbas. De hecho, esa noche se presentaba el conjunto vallenato Los Betos. Mientras los homicidas celebraban y disfrutaban del concierto, uno de ellos se paró y empezó a buscar a una vendedora de minutos de celular. El señor marcó un número extraño. Más extraño aún, la persona que respondió el celular al otro lado. Se trataba nada más y nada menos que de Davis Castro, la esposa de Adolfo González. En horas de la madrugada recibe una llamada con una duración de 38 segundos aproximadamente. ¿Y se supo quién llamó de ese establecimiento a la señora Davis? Es Víctor, una persona que se conoce como Víctor, es quien hace esa llamada a la señora Davis. Las pruebas fueron llevadas a la fiscalía. El ente investigador también ordenó las capturas de Víctor Manjarrés y de Davis Mildred Castro. Al primero no lo pudieron detener. Está fugado, al parecer vive en Venezuela. Pero con ella, el resultado fue distinto. Unos le decían Mildred, otros le decían Davis, pero era la misma persona, la esposa de Adolfo. Y ahora todo indicaba que Mildred, o Davis, tenía un amante. ¿Será que por eso quiso deshacerse de su marido? Pronto las autoridades tendrán en sus manos las llaves de la verdad. Ustedes la conocerán, por eso no se pueden ir. Ya regresamos con la llave del crimen. Mildred o Davis, como le decían otros, insiste en que es inocente, pero las acusaciones en su contra son contundentes. La investigación apunta a que tenía un amante y quiso deshacerse despiadadamente de Alfonso, su marido. Davis Mildred Castro tuvo en sus manos la llave de la felicidad y hoy tiene la de una condena que ha dejado a sus hijos inmersos en un mar de confusión. Pero como verán, el final de esta historia de Diego Guauque tiene un extraño giro teatral. Así es, teatral. Desde 2010, Davis Mildred Castro permanece en prisión. Fue sentenciada a 40 años por homicidio agravado.
Estela Sánchez es la directora nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía. En el caso de la señora Mildred, agravado porque la acción recayó sobre su compañero permanente, además porque se aprovecharon de la situación de indefensión de la víctima, ya que el hecho se perpetró cuando él estaba durmiendo en su casa de habitación. Mildred siempre declaró en juicio que es inocente. En la entrevista que le hicimos el pasado 16 de abril, se ratificó. ¿Usted es la autora intelectual del asesinato de su esposo Adolfo? A mí me llama mucho la atención de que todos han querido ver a Davis como la malvada, Davis la despiadada, una asesina sin corazón. No sé cuántas cosas me habrán tildado. Pero mi vida con Adolfo dentro de la casa nadie la conocía. Solo nosotros. Éramos una familia normal, que discutíamos, sí señor. Hay momentos en que no estábamos de acuerdo en todo. A veces él era muy estricto y a veces yo muy emotiva. Pero era la persona con la que planeaba pasar el resto de mi vida. Le preguntamos por las pruebas en su contra que reunieron policía y fiscalía. Empezamos por las llaves. Ella había manifestado que se habían perdido días antes del asesinato. Entonces, la llave se perdió, la encontró una persona que odiaba a Adolfo, y no solamente que la odiaba, sino que tenía la suficiente sangre fría para llevar ese odio a un asesinato y matarlo. O sea, no son muchas casualidades que se pierda la llave, que la encuentre alguien que lo odie y que esa persona sea capaz de matar. No. Yo lo veo de otro punto de vista. Explíquelo. Yo sigo creyendo que el objetivo era un robo. A fin de cuentas, nosotros no pasábamos Semanas Santas en la casa. Era nuestra costumbre no estar ahí. Y si lo que iban a hacer era un robo, ¿no era más fácil robar después de que él saliera de la casa? Era costumbre de nosotros dejar la Semana Santa la casa sola. En Semana Santa nadie permanecía en casa. Sí, pero por eso no Pero era Adolfo... pero un ladrón no entra a la Topa Tolondra a robar una casa. Un ladrón, cuando va a ingresar a un inmueble, le hace su inteligencia, le hace el estudio, sabe a qué horas están las personas, a qué horas salen, quiénes están adentro, quiénes están afuera. Bueno, yo no tengo una mente criminal. Nunca he ejecutado un robo. Sí. Así que no sabría cuál sería la posición de ellos. ¿Ve? Yo sigo pensando y estoy convencida que lo más probable es que pensaran que la casa estuviera sola. ¿Y por qué entraron con cuchillo entonces? Si pensaban que la casa estaba sola. ¿Usted les dio las llaves a los asesinos? Claro que no. ¿No? ¿Segura? Totalmente segura. ¿Por qué la alarma tampoco sonó esa noche? Adolfo había mandado a instalar un servicio de alarmas hace más de 2 años, Sí. el cual había dejado de funcionar hacían como 2, 3, 4, unos meses atrás, 2, 3 meses. Sí. No sé por qué él nunca lo mandó a arreglar. ¿Y usted por qué no la mandó a arreglar? Adolfo se ocupaba de todo. Él era un hombre muy creativo y comprometido. Digamos que él manejaba todo eso Sí. y según usted fue un Y él descuido. lo hacía perfectamente. No me delegaba esas responsabilidades a mí. Sobre la llamada que dicen las autoridades le hicieron la noche del homicidio, dijo esto. No les cabe la posibilidad, por lo menos la remota posibilidad, que haya sido una llamada equivocada. La fiscalía nos dijo que la prueba reina en el juicio fue el testimonio de Indira. Lo está inventando, ¿Lo por está venganza. inventando? Ah, Sí, ya. señor. Es una persona a la que se despide de mala manera de nuestra pequeña empresa. O sea, usted quiere llegar a que eso se trata de una venganza de ella porque usted la despidió del trabajo, ¿sí? Sí, señor. ¿Por venganza por haberla usted despedido? Sí. Ella tenía más de 3 años de estar trabajando conmigo. Pero ¿no le parece que es desproporcionado que porque haya un despido, ella asesine o mande a asesinar a alguien y la mande a usted a la cárcel a 40 años de prisión? ¿No le parece que es una venganza absolutamente desproporcionada? Yo también lo he considerado. Lo he considerado de esa forma. Pero la que lanzó la amenaza fue ella, Sí. no yo. ¿Usted mandó a asesinar a su esposo, al señor Adolfo? Claro que no. No. Mildred apeló su condena y espera que en un futuro se la revoquen. Hoy completa 5 años en esta prisión cucuteña. Su tiempo libre lo aprovecha en actividades que la distraigan.
En la cárcel El Buen Pastor de Bogotá se realizó hoy la final del concurso Yo Me Llamo entre las internas. Hace unas semanas fue noticia porque en un concurso entre las internas de la cárcel Es uno de los mejores momentos que he pasado en estos casi 14 meses de estar privada de mi libertad. resultó ganadora al imitar a su cantante favorita, Patricia Teherán. Sé que tiene compromiso, yo sé que usted quiere que lo quiera. También hace parte de un grupo de teatro. Estos son los videos donde demuestra su capacidad histriónica. Borracha y perdida, en una botella ha quedado mi vida. Todos me han dicho que usted es buena actriz. ¿Usted ha actuado durante una hora en esta entrevista? No, ¿No? no señor, ¿No? para nada. ¿Qué diría Ingrid en esta infeliz mazmorra? ¿Ha sido una entrevista real? Del 100%. ¿Ha sido una entrevista con unas respuestas sinceras? Sí, señor. ¿No ha sido una entrevista actuada? Porque usted es buena actriz, yo la vi haciendo una obra de teatro y todos dicen que es buena actriz, buena cantante. Soy buena cantante, sí, señor. ¿Esto no es una actuación? No, señor. No. Esto es algo que tengo aquí. Atrancado, es una cicatriz. Ajá. No, es una herida que no ha cicatrizado, para más decirle. ¡Es mi plata! ¡Me la gané yo! ¡Me la gané yo! Sin embargo, para las autoridades, el despliegue teatral de Mildred no ha sido exclusivo de las tablas. Mojica comparte este hecho. Como a mitad de la diligencia, entró como en un shock nervioso y empezaba a decir como cosas incoherentes de que vea que él era así, de que ahí va Adolfo. Era como algo como actuado, como fingido. Lo mismo notó Ronald Rico, sobrino de Adolfo, el día de su entierro. Era un teatro muy bien montado que tenía ella con todo el proceso. Me dijo, ¿no entiende que no puede entrar? Le repetí, esta es mi casa. Me dijo, sí, pero él está muerto. Así despiadadamente me lo dijo. Lloró, pataleó, lanzaba expresiones hacia personas que estaban ahí, que no se burlaran de su supuesto dolor. Me gustaría que estuviera aquí. Pues de eso sí estoy convencido, de que fue un show, algo muy bien montado por ella. No habrá en el mundo donde esconder mis ojos las veces que lloro porque te perdí. Adiós mi sueño lindo de ayer. Adiós a mis vivencias también. Lo que no está en duda es el sufrimiento genuino de los 4 hijos de Adolfo y Mildred. Que lo amo y que de verdad en esos momentos lo extraño demasiado. Que la vida fuera más sencilla si él estuviera acá con nosotros. Si de pronto él estuviera vivo, mi mamá no estuviera en la cárcel. Allá me prometió una vez que me iba a traer pesca. Me lo quedo debiendo. Eso no lo voy a olvidar. Nunca. Todos dicen que su mamá es inocente. Dios está con nosotros, las cosas van a salir bien y mi papá va a ayudar a que todo salga bien. Sinceramente yo siempre me hago el sordo. He tratado de ser lo más fuerte posible acerca de los comentarios. Lo más fuerte posible y coloco una pared entre los comentarios y yo. Porque yo estoy 100% seguro de que mi madre es inocente. ¿Realmente lo sienten así? ¿Meten las manos al fuego por Mildred? ¿O tal vez esa sea la forma más sana e inteligente para intentar superar una tragedia de semejante proporción? ¿Alguna vez se lo vas a preguntar a tu mamá? No. ¿Te da miedo? Da temor. ¿Qué te da temor?
uno se pone a pensar. Entre uno no sabe si un sí o un no, no sabe si es verdad o es mentira. O sea, como yo prefiero dejar el tema hasta ahí y creer que el amor que ella me tiene a mí no puede llegar hasta tal punto de ella hacerme tanto daño. Más bien prefieres dejar las cosas así como te lo dicta tu corazón y no hurgar más de pronto en la investigación para no encontrarte con algo que quizás no puedas o que no sea saludable para tu mente. ¿Es por ahí más o menos? Sí. Las buenas películas nos sorprenden por los giros de los hechos o los de sus protagonistas. Según la justicia colombiana, la actuación de Davis Mildred Castro en este filme dramático fue crucial para que su final estuviera en suspenso durante 2 años. Las pruebas en su contra fueron halladas en cámara lenta, pero bastaron para grabar una escena que se repetirá durante 34 años más.